¿Me puede tomar asiento, hermano? Fíjense, hermano, que si nos vamos al contexto, y no voy a hablar casi de esto, sino que es aquí cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y si usted se va al inicio del capítulo 32, dice que Rubén y Gad se establecieron al oriente del Jordán, que quiere decir que no lo atravesaron. Y ahí comienza el diálogo, porque ellos tenían mucho ganado, y la tierra que ellos vieron fue buena. Y ahí se quisieron establecer. Pero Moisés les dijo que si ellos no iban a ir a la guerra, porque para tomar la tierra prometida ya tenía que pelear. Entonces, por eso al final de el versículo 23 les dice, si así no lo hacéis, porque dijeron, nosotros vamos a hacer corrales, vamos a hacer casas, vamos a hacer todo lo demás, y nosotros vamos a ir delante del pueblo para conquistar la tierra. Y después, cuando ya la hayamos conquistado, vamos a volver. Pero aquí les está diciendo, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué nos quiere decir a nosotros, hermanos? Que muchas veces Dios nos llama, amén. ¿A cuántos nos ha llamado Dios? A muchos, hermanos, no los llama para estar sentados en una silla cómoda. Muchas veces Dios nos llama para llevar el mensaje a los demás. Muchas veces Dios nos llama para llevar una palabra de aliento, para llevar una palabra de amonestación muchas veces a las personas, y muchas veces nos quedamos al otro lado del río y no queremos avanzar, no queremos llevar ese mensaje. Por eso ahí les dice, pero si así no lo hacen, ese pecado los va a alcanzar. Porque así como cuando dice que aquellos espías que los mandó Moisés, y 10 dijeron que la tierra era buena, pero que habían gigantes y que no podían vencerlo. Si usted se acuerda, hermano, que castigó a los jóvenes de 20 años para arriba y no entraron a la tierra prometida. Y solamente quedaron Josué y Caleb. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha hablado en nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos amonesta? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que lo que muchas veces hacemos le ofende? Pero muchas veces no queremos entenderlo. Y muchas veces cuando esa consecuencia, ¿cuántos hemos sido perdonados? Pero las consecuencias, si no las perdona Dios, esas las pagamos nosotros. Cada uno de nosotros. Independientemente, hermano, del pecado, de las cosas las visibles y aquellas cosas ocultas, las pagamos nosotros. Dios perdona el pecado porque es Dios de misericordia. Pero las consecuencias las pagamos cada uno de nosotros. Y decían por ahí a los ancianos que nadie se va de este mundo sin que los pague las cosas que ha hecho. Entonces, a manera de introducción, hermano, quiero comenzar con esto. Ya quiero que todos sabemos qué es pecar, ¿va? Hermana María de Los Ángeles, ¿qué es pecar? ¿Perdón? No. ¿Ya se le ha enseñado qué? Hermano Brian, ¿qué es pecar? No, pero el concepto simplificado. Pastor, ¿qué es pecar? Errar en el blanco. Cuando usted vaya a la feria, ve que fueron al quinto viernes para allá a tirar y estaban ahí que le estaban rifando regalitos, y el que no le pegaba al blanco no se ganaba el regalo, ¿va? Eso es pecar. Errar al blanco o no acertar en las cosas. Eso es pecar, así de simple. Entonces, esta porción, hermano, que acabamos de ver, o la porción del versículo, es una advertencia bíblica que indica que las acciones desobedientes traerán consecuencias inevitables. Amén. Porque no va a haber culto, misa, ayuno o algo que pueda detener muchas veces lo que Dios ya dictaminó para nosotros. Por eso trae consecuencias inevitables, ya sean públicas o privadas. Señala, hermano, que el pecado no queda oculto y que tarde o temprano se descubrirán y se enfrentará el juicio o los resultados de ellos. Amén.
Porque nosotros podemos mentirle al pastor, mire pastor, hoy no voy a ir, porque yo bien le podía decir hoy en la tarde, fíjese que no voy a ir porque esto y esto. Pero no, dije yo no le va a gustar al diablo, yo me voy. Y muchas veces decimos, pastor, fíjese que no voy a ir porque tengo una gran tos y todavía tosemos. ¿No? Pero Dios lo conoce. Y Dios sabe lo que hacemos. Pero tarde o temprano nos damos cuenta. Entonces, ¿qué significa, hermano? Que nadie se salva de pagar las consecuencias, incluso si otros no descubren la falta. Eso es lo que significa. Que nadie se salva de pagar consecuencias. Nadie, hermano. Y muchos podemos decir, pero yo cometí un pecado ya hace 20 años. Pues sí, pero ahí Dios lo tiene. Ahí tiene la libreta. Y un día Dios nos va a llamar y nos va a decir, mira, vení, hagamos cuenta. Pa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia, hermano? Incluyen la separación de Dios, incluye culpa, pérdida de paz, esclavitud al mal y el juicio. Todas son las consecuencias. Separación de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Amén. El pecado nos separa de Dios. Dios nos perdona. Culpa. Nos sentimos culpables muchas veces por las cosas que hacemos. Y eso muchas veces carcome nuestro ser y no nos deja vivir en paz. Por eso dice que culpa, pérdida de paz, porque ese pecado o Dios siempre nos está recordando y eso nos incomoda. Pérdida de paz, esclavitud al mal, porque muchas veces nos hacemos esclavos. Y el juicio, que allí, hermano, ya nadie nos puede librar. Entonces, ese es el tema de introducción. Ahora vamos al desarrollo. Número 1. Cuando escondemos el pecado, hermano, muchos u otras personas pagan el precio. Váyase allá ya dejé el libro de Números, ahora váyase allá al libro de Josué. Números, Deuteronomio, Josué. Váyase a Josué, capítulo 7. Y ahí nos vamos a enfocar, ahí nos vamos a estar en ese capítulo. Capítulo 7, versículo 1. Y tiene como título el pecado de Acán. No dice el pecado de Israel, hermano. Lo que está mencionando a una sola persona. Pero dice el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Me detengo ahí? Hermano Meme, ¿qué es anatema? No, más o menos, pero anatema significa maldito de parte de Dios, de Jehová. Por eso dice aquí, una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabni, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, tomó del que Dios había despreciado, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero menciona una persona. Mira, hermano, qué importante es esto. Porque yo puedo decir, yo pequé, pero muchas veces las consecuencias las paga la familia. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La familia de Acán no tenía nada que ver, quizás ni sabía. Cuando Dios, hermano, entregó la ciudad de Jericó, ustedes se acuerdan, no sé quién predicó hace poco. Esto está ya en Josué capítulo 6, versículo del 16 al 18, ahí lo tiene. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y dice el 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Le estaba dando por eso les digo, hermano, antes de que Dios dicte un juicio, hay una advertencia. Amén.
Los profetas llegaban a Israel y a Samaria y les decían que se arrepintieran y todo lo demás, les estaba advirtiendo. Pero nunca hicieron caso. Y muchas veces, hermano, Dios no está hablando a nuestras vidas por medio de los diferentes mensajes, por medio de una alabanza, por medio de la palabra. Y muchas veces nos está amonestando, pero nosotros nos da igual. Entonces, Dios entregó a Jericó. Les advirtió que no tomaran nada. Y la historia, hermano, de Acán es una de las advertencias más fuertes del Antiguo Testamento. Un pecado que parecía pequeño terminó trayendo derrota, juicio y tragedia a todo un pueblo, a toda una familia. Pero él pecó, solamente él fue. Y nosotros podemos decir, pero ¿y el pueblo de Israel qué tenía que ver con ese pecado? Ya se los había advertido. Y era parte del pueblo de Israel. Entonces, terminó trayendo derrota, juicio y tragedia. Número 2, vamos a ver, hermano, algunos puntos claves del pecado. Literal A, el pecado comienza con la vista, con los ojos. Váyase allá a Josué capítulo 7, versículo 21a. La primera parte, al versículo 21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual, hermano, ¿qué dice ahí? Codicié. ¿Pero cuál fue lo primero? Vio. Por eso dice aquí, pues vi entre los despojos y ahí dice, pero después, ¿qué dice? Lo cual codicié y tomé. Todo pecado comienza con la vista. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que cualquiera que viera a una mujer y la codiciara en su corazón, ya pecó. Y yo hablo varias veces, o he explicado este versículo a un amigo que es bien católico. Y me dice, pues sí, pero sí que si no se comete el pecado, si no se comete nada, pues sí, pero ya codició y lo dice la palabra, pues. Porque nosotros muchas veces decimos, no, es que yo no lo hice, solamente lo pensé. Pero ya es pecado. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? El pecado comienza con la vista, con los ojos, hermano. Ya lo vimos. ¿Qué es lo primero? Primero lo vio. Segundo, lo deseó, lo codició. Y finalmente lo tomó. 3 cosas, hermano, que Dios describe ahí en ese versículo. 3 cosas. Y es, hermano, el mismo patrón que aparece muchas veces en la Biblia. Váyase allá a Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué es lo que dice ahí? Va. Dice, versículo 6, dice, y vio. ¿Con qué? Primeramente fue la vista. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que, ¿qué más, hermano? Agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué pasó? Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido. ¿Qué es lo que dijo? Primeramente la mujer vio el fruto. Y dice que era agradable a los ojos, lo codició, lo deseó. Y después, ¿qué dice? Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido. Esas son las cosas, hermano, que muchas veces no las analizamos. Porque lo primero es eso, la vista. ¿Cuántos vieron una noticia que salió, creo que ayer o anteayer, de una persona que agarraron allá en el centro comercial de Soyapango? Yo creo que en la madrugada fue que se había escondido y cuando cerraron todas las puertas del centro comercial, se fue a robar como 140 teléfonos, eran como $25,000 en robo, pero lo agarraron. ¿Qué pasó? Los codició, ¿va? Los vio primero y dijo, bueno, aquí me hago mi billete. Los vio, los codició
y los tomó. Pero no los pudo disfrutar. Así pasó con Eva. Dice que vio a la mujer que era bueno, agradable, y tomó del fruto. Ahora, váyase allá más adelante al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y estamos hablando de el rey David. ¿Qué es lo que dice? Y sucedió un día, ya conoce la historia, que los reyes tenían que salir a la guerra, pero David se quedó allá. Se quedó allí en la casa, él solo, no quiso ir a la guerra, mandó a sus ejércitos y él se quedó allí. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué pasó, hermano? Ahí vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Va, allí quedemos, la vio. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 3? Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y dice el 4, y envió David mensajeros y la tomó. La vio y la deseó y la tomó y no le importó que tuviera esposo. Y usted conoce el desarrollo de lo que pasó después. Dice que la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó, según dice, y se volvió a su casa. No pasó nada. Como muchas veces decimos, no, si esa fue una canita al aire. No, si yo vi ahí tirado el lazo, pero no veía que allá estaba una vaca después y me lo llevé el lazo para la casa y ahí iba la vaca detrás. Pero todo eso es pecado. ¿Pero qué le pasó? Eso es el problema, hermano. Y que usted sabe el desenlace de la historia de David. Embarazó a la señora, de ahí mandó a matar al esposo, después Dios lo mandó a amonestar con el profeta y le dijo, Dios ha perdonado tu pecado, pero vas a pagar las consecuencias y el hijo que vas a tener no va a vivir. Y usted conoce. El pecado, hermano, muchas veces comienza con una mirada que no se controla. Amén. Literal, ve, un pecado escondido no lo está realmente, pues, porque de Dios, de los ojos de Dios, no lo podemos esconder nada. Amén. Váyase, volvamos allá a Josué. Váyase allá siempre al capítulo 7, donde estamos. Váyase allá al versículo 21, literal B. Ya vimos que dice que lo vio, lo codició. Ahora, y dice aquí, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán, hermano, enterró el botín debajo de su tienda, pensando que nadie lo sabría. Pero Dios, hermano, sí lo sabía. Amén. Váyase allá al versículo 11, siempre del capítulo 7. Ahí lo vamos a estar viendo. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus. En serio, Dios lo sabía. Josué no lo sabía. La familia quizás no lo sabía. Pero hermano, Dios todo lo sabe. ¿Cuándo dicen amén? Dios todo lo sabe. Y un pecado, por más oculto que lo tengamos, es como el mediodía, pues, para Dios, que todo lo ve. Dios lo sabía. Y ahí está el problema, hermano, que muchas veces pensamos eso, pues no, así que es que no se den cuenta los pastores, que no se den cuenta los pastores. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Podemos, hermano, ocultar cosas, pues los pecados, pues, de las personas, pero no de Dios. De Dios no lo podemos. Todo, hermano, o lo que se entierra en secreto,
tarde o temprano sale a la luz. Amén. Literal C. Un pecado personal afecta a muchos. Israel, hermano, acababa de conquistar Jericó. ¿Cuántos sabemos la historia? Va? Lo acababa de conquistar, va. Con un gran milagro que Dios hizo. Que no tuvieron que pelear, sino que solamente dar vueltas y gritar. Y lo más hermoso que las murallas no cayeron para afuera, sino que para adentro. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Israel acaba de conquistar a Jericó con un gran milagro, hermano. Pero en la siguiente batalla, contra una ciudad pequeña, contra una ciudad de Jai, fueron derrotados. Váyase allá al versículo 5, siempre desde el capítulo 7. Dice, y los de Jai mataron de ellos, ya está hablando de los israelitas, a unos 36,000 hombres. Mire cuánta gente mató. Un pecado. Un solo pecado. 36,000 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dios les había dado una gran victoria sobre una gran ciudad, pero un pueblo pequeño los derrotó. ¿Por qué? Porque dentro estaba ese pecado y ni Josué ni nadie lo había descubierto. Eso es lo que pasa, hermano. Un solo hombre pecó, Acán, porque tomó todo eso. Y toda la nación sufrió las consecuencias. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que cualquiera de la familia puede cometer un pecado, pero las consecuencias las pagan los demás. Amén. Y no quiero ser gravoso. Una sola persona, un solo joven, varón o hembra, que se metió en estos problemas de pandillas y que ahorita están guardados, ha afectado a toda una familia, va. Y muchos decían, no, siempre que yo lo ando haciendo, sí, pero también a menos afecta a una familia. Ahora, un pecado que se cometa quizás en la iglesia, va a afectar a toda la iglesia. Pero muchas veces no lo vemos. Entonces, toda la nación paga las consecuencias. El pecado, hermano, nunca es privado. Literal D. Desobedecer a Dios trae grandes consecuencias. Amén. ¿Cuántos estamos consagrados para Dios? Al menos hay uno. Pero desobedecerle trae consecuencias. Así como los papás pues son bien amorosos con los hijos, amén. Pero llega un momento en que cuando se salen de los reglamentos de la casa, hay que aplicarlo. Y no es porque uno no ame a los hijos. Pues así es Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos? Pues entonces no nos cansemos de la corrección que dice la palabra. Porque dice que el que toma por hijo lo disciplina y lo corrige. Entonces, hermanos, si Dios nos está corrigiendo, no desmayemos. Desobedecer trae grandes consecuencias, hermano. Dios había sido claro. Allá le había dicho en Josué 6:18 que no tomaran del anatema. Dice, guardaos, no ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. Ya se lo había advertido. Y muchas veces a nosotros como hijos, los papás, bueno, me acuerdo que siempre el papá decía, mira, ya te dije varias veces, no hagas eso. Y como uno es necio, va. Y ya les he contado que yo me iba a huir casi todo el día. Comíamos en la finca, ¿va? Habían guineos, allá comíamos en el monte. Mi papá se acostaba como a las 6 de la tarde. Y llegábamos como a las 7 allí con una ensarta de guapotillos y veíamos que ya estaba dormido, pero al siguiente día, hermano, a las 4 se levantaban. Venga para acá. ¿Qué es lo que les dije ayer? No nos aguantábamos hambre, pero siempre nos caía.
Y nosotros creíamos que ya se le había olvidado. Pero no es así, hermano. A Dios no se le olvida nada. Dios había dicho, claro, guardaos del anatema. Guárdense de eso. No era, hermano, una orden complicada. Amén. Para que en vez de las cosas no son complicadas. No era una orden complicada. Solo les dijo, no, hombre, no guarden de eso. Era una simple. No tomar nada de Jericó. Acá pensó que una pequeña desobediencia no importaba. Y muchas veces decimos eso, nada. Una pequeña cosa que voy a hacer, a Dios ni lo toma en cuenta. ¿Cómo que no? Muchas caídas, hermanos, comienzan cuando pensamos, esto no es tan grave lo que voy a hacer. No. Si aquellos hacen otras cosas peores y van a la iglesia y ahí están. Sí, pero también a ellos les lleva cuenta Dios. Amén. Porque eso así es. Ahí está la lista. Entonces, ese problema, hermano, de desobedecerlo trae grandes consecuencias. Y literal, para ir finalizando, Dios toma el pecado más en serio de lo que pensamos. Amén. Váyase allá al versículo 25, el capítulo 7. Dice, y le dijo Josué, cuando ya habló con Acán, que confesó el pecado, y le dijo, ¿por qué has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué pasó, hermano? Y aquí, ¿cuál fue el problema? Que solamente Acán había pecado, pero mandaron a sacar a la familia, a las vacas, a los terneros, a todo lo que tenía Acán, lo mandaron a sacar. ¿Y qué tenía que ver las vacas de ese pecado? Nosotros podemos decir eso, pero ¿qué tenía que ver? Si nosotros pecamos, hermano, contaminamos nuestra casa, contaminamos la iglesia. Por eso le dijo a Acán, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, dice, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Dice el 26, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Es que pensamos que muchas veces le podemos jugar la vuelta a Dios o le podemos torcer el brazo a Dios. ¿Va? Señor, ayer pequé, pero hoy vengo a servir. Hoy vengo con todo. Hoy voy a ir a ganar alma. Hoy voy a hacer esto. Pero Dios, hermano, no le podemos cambiar eso. Y para finalizar, Proverbios 28:13. Un versículo muy conocido que lo menciona mucho nuestro pastor. ¿Qué es lo que dice allí? El que encubre sus pecados no prosperará. El que los encubre, aquel que dice, no, yo no he pecado. Esas son mentiras, son chambres que me están levantando, que me vieron por allá, que me hicieron esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice al final? Más el que los confiesa, ¿y qué pasa, hermano? Y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa, dice, y se aparta, que ya no lo vuelve a hacer. Pero muchos estamos acostumbrados, no, ya me perdonó Dios. Pues. Y después lo voy a volver a hacer. Hermanos, hemos visto cómo un pecado puede arruinar la vida de uno mismo y la de muchas personas a nuestro alrededor. Un solo pecado. El pecado promete ganancia porque Acán dijo, bueno, con esto yo me hago la vida, pues. Pero termina trayendo pérdida, porque perdió la vida, perdió la familia, perdió todo. ¿Cuántos fueron a prestar pisto allá a Chalate? Y la gente ya no hay que hacer, pues. Pues si a ese chamaco le trajo ganancia, pues. 150 buses en un año. 274 carros, microbuses y todo lo demás. Pero ¿y ahora? ¿De qué le va a servir esos 38 millones que tenían allí guardados? Entonces, el pecado promete ganancia, pues venite, hagamos este negocio, pues si aquí nadie lo va a ver. Y de aquí vas a salir de pobre, muchas veces así dicen. Pero termina trayendo pérdida.
Perdemos la comunión con Dios, perdemos la libertad, perdemos muchas cosas. Acá ganó un manto, ganó plata y oro, pero perdió la vida. ¿Y de qué le sirvió? Muchas veces, hermanos, pensamos que un simple pecado Dios lo pasa por alto y que no pasa nada. Así como muchas veces los papás, mi papá ni cuenta de Dios. Ni se me sentía el olor a cigarro. Y como antes uno era malilla, masticaba, bueno, mejor no le doy tipo. Hojas de guayabo y cosas así para que no se sintieran. Pero así decimos, muchas veces pensamos que un simple pecado Dios no lo pasa por alto y que no pasa nada. Veamos, hermano, y recordemos la historia de Acán y veremos que Dios es santo y justo. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar y le decimos un buen Dios y Padre que esté en el cielo, Señor Dios Todopoderoso. Le doy las gracias, Padre bendito, por su amor, por su bondad, Señor. Porque a pesar, Señor, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, usted sigue siendo fiel, usted sigue siendo bueno. Sabemos, Señor, que muchas veces le fallamos, que le pecamos, pero también, Señor, su misericordia está con cada uno de nosotros. Le pido perdón, bendito Dios, por mis pecados, por mis faltas. Yo creo que su pueblo también lo está haciendo. Y le doy las gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reconciliarnos, Padre bendito, con su Espíritu Santo y con su Hijo Jesucristo. Y esa actitud de oración, si hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Dígale, Señor, estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy cansado de hacer esto y no funciona. Haga de Jesús su mejor socio. Haga de Jesús el rey de su vida. Entréguele su vida. Si no va a terminar diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, por enseñarnos que muchas veces un pequeño pecado, una pequeña falta, trae grandes consecuencias en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente hasta donde sea posible. Y aparte, bendito Dios, toda tentación, toda cosa que pueda llegar, Señor, a nuestra vida, que el enemigo la quiera poner, quédese con nosotros, Señor, llévenos con bien hasta nuestros hogares, protejan el camino y denle la oportunidad, bendito Dios, de día viernes estar en su casa para alabar y bendecir su nombre. Quédese con nosotros, Señor, porque se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor los bendiga.